Me parece que ustedes estarán de acuerdo si les digo que es muy difícil, que es un arte, podríamos llamarlo así, encontrar la causa más importante o la causa principal de un problema. Por ejemplo, piensa en el bebé que está llorando. Si nos apoyáramos aquí con un hermano que sea ingeniero y dijéramos, hermano, hay que hacer un árbol de decisiones, un diagrama de flujo en el caso de que un bebé esté llorando. Bueno, el bebé llora y entonces ponemos varias preguntas. ¿Ya comió? Sí, entonces hay que pasar a la siguiente, ¿verdad? ¿Ya recibió el cambio de pañal? Sí, entonces hay que pasar a la siguiente. ¿Está enfermo? ¿Tiene fiebre? ¿Cuál es la temperatura? Quizá tiene calor. Y haríamos todo un proceso para encontrar cuál es la causa por la que el bebé llora. Lo mismo podríamos pensar en los conflictos matrimoniales o en una situación muy diferente. ¿Por qué hay peleas? ¿Es acaso la comida? ¿Son acaso los hábitos? ¿O es quizás algo más profundo? Quizá la falta de confesión, la falta de perdón entre el esposo y la esposa. Si pensáramos en términos de una empresa, ocurriría lo mismo. Vamos a suponer que la empresa tenía una fecha límite para entregar el producto y resulta que no está a tiempo. Un ingeniero, hermanos, va a llegar hasta las últimas consecuencias para entender cuál fue lo que ellos llaman, en algunas teorías, la causa raíz. ¿Cuál es esa causa que detonó todos los otros problemas que vinieron más adelante por los que no se pudo entregar al final el producto? Y para eso hay que escarbarle. Lo mismo ocurre con los médicos. Ellos hablan de la etiología de un problema, es decir, cuáles son las causas que subyacen a un padecimiento o una enfermedad. Y quizá los primeros síntomas y signos que se presentan pueden ser sugestivos de una condición, pero haya una condición o una causa más profunda todavía. Un problema detrás del problema, que es más importante para atender. Somos expertos en hablar de los problemas, pero es raro encontrar a alguien que sea bueno para detectar cuál es la raíz, cuál es la causa de ese problema. Si no, pregúntenle al plomero o quizás a su mecánico, a ver qué les dice, ¿verdad? Lo mandan al taller, no, espérese una semana, es que salió otro detalle, no, y luego otra semana, no, es que ya casi encuentro cuál es el problema, ya desarmé el motor. Y en la esfera espiritual, hermanos, ocurre lo mismo. Es muy difícil detectar o diagnosticar la causa principal de un problema. Pero si alguien se distinguió por excelencia en diagnosticar los problemas espirituales, fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús podía ver el corazón de las personas y detectar cuál era el verdadero problema, más allá de lo que otros alcanzaban a ver, la raíz. Ahora, Jesús hace un diagnóstico aquí, y más allá del muchacho endemoniado, había un doble problema. Permítanme resumirlo así. En primer lugar, la incredulidad. Y en segundo lugar, la falta de oración. En ese panorama nos vamos a topar con una pregunta de suma importancia para nuestro bienestar espiritual. Y esa pregunta es, ¿cómo trata el Señor Jesucristo con aquellos que tienen una fe débil, una fe vacilante? ¿Cómo trata Cristo con aquellos que oscilan entre la fe y la incredulidad? De allí es, hermanos, en donde me voy a enfocar en que podamos ver el consuelo que ofrece este pasaje a nuestras almas. Pero vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, tenemos el problema en cuestión. El problema en cuestión, versículos 14 al versículo 22.
En segundo lugar, vamos a ver cuál es el remedio espiritual. El remedio espiritual que prescribe nuestro Señor Jesús. Versículo 23 al versículo 29. Veamos entonces el problema en cuestión. Y lo primero que debemos de hacer es observar ese gran contraste que hay entre la escena que acabábamos de pasar, la transfiguración, con lo que estamos viendo aquí. En ese momento recibieron Pedro, Jacobo y Juan ese anticipo de la gloria. Vieron al Señor transformándose, su apariencia cambió en ese momento, sus ropas brillaron, eran blancas, más blancas, dice Marcos, que cualquier lavador puede hacerlas en este mundo. Vieron a Moisés y Elías, parecía que Pedro quería quedarse en ese lugar, pero ahora, hermanos, vuelven los pies de los discípulos a la tierra, porque lo que encontramos aquí es una discusión, los otros apóstoles que se habían quedado allí, un padre desesperado y también a un hijo endemoniado. Qué gran contraste entonces, pero el mismo que demostró su gloria en el monte va a ser el mismo que siga demostrando su poder en este pasaje. Además encontramos en el versículo 14 que había una gran multitud alrededor de ellos. Otra vez volvemos a encontrar, podríamos decirlo así, a esa consabida multitud que aparece en el Evangelio según Marcos, la expectativa que había seguido creciendo acerca de Cristo y también ahora de sus discípulos. La gente reconocía que ellos habían demostrado poder para expulsar demonios en otra ocasión. Pero en cuanto ven al Señor Jesús, nos dice el versículo 15, se asombró la gente, se asombró la multitud y corriendo a Él le saludaron. Quizá porque lo estaban esperando allí, quizá porque pensaban en qué iba a hacer el Señor en medio de esa disputa, porque los discípulos no habían logrado expulsar a ese demonio. Y lo primero que pregunta nuestro Señor Jesús es, ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y de inmediato, hermanos, aparece en la escena uno de la multitud, dice Marcos, un padre que dice, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y nos dice al final, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. En eso se nos da también la descripción del hijo, poseído por un demonio, quien este hombre llama un espíritu mudo, que tenía manifestaciones dramáticas. Se nos dice que lo sacudía, que echaba espuma por la boca, que crujía los dientes y que se iba secando. Y la idea quizás por la palabra es que su cuerpo iba quedando rígido, que no podía moverse. El diagnóstico que hizo ese padre era correcto, pero Jesús, hermanos, va a ir al fondo de este problema. ¿Qué es lo que dice el Señor? Los discípulos no habían podido echarlo, y recuerdan que los discípulos ya habían expulsado demonios. Jesús les dio autoridad para hacerlo. Pero el Señor llama la atención al verdadero problema en el versículo 19. Y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? En otras palabras, el Señor estaba de acuerdo en que el muchacho estaba endemoniado. El Señor va a expulsar a ese demonio. Pero Cristo resalta aquí el problema de fondo, el problema más profundo, la raíz. Y lo primero que sabemos antes de la oración que Jesús va a mencionar al final de este pasaje es la incredulidad. Ahora, noten este detalle, hermanos, porque ¿a quién se está refiriendo Jesús con esas palabras? ¿Se estará refiriendo al padre de familia? ¿Se estará refiriendo acaso a los discípulos? ¿Se estará refiriendo a toda la multitud?
¿quiénes están implicados en esa declaración? Porque Marcos nos dice, con un verbo en plural, les dijo, no solamente a uno. Jesús está diciendo esto para más de una persona, principalmente a los discípulos. Ellos debían de haberse caracterizado por su fe. Ya habían visto milagros, ya habían visto el poder de Cristo en otras ocasiones. Pero el mensaje claramente va para todos. Es para todos los que estaban presentes. Oh generación. Es decir, todos ellos estaban distinguiendo por su incredulidad. Como había pasado con la generación en el desierto, ya habíamos visto algunos parecidos en otros pasajes. Por ejemplo, la multiplicación del pan, que estaban dudando. Encontramos lo mismo en esta ocasión. Ahora piensen en la fuerza de esas palabras. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Podría ser que en ese momento esperáramos palabras muy diferentes de parte de Cristo. Algo así como: no teman, no se preocupen, he venido con el poder del reino para tratar precisamente a este tipo de personas que tienen demonios fuertes, demonios persistentes. Pero Jesús no habla así, hermanos, porque era necesario exponer cuál era la raíz. En primer lugar, porque la incredulidad es infinitamente desagradable delante de Dios. Pero en segundo lugar, para que aprendieran bien la lección. Y va a haber un momento en que el Señor ya no iba a estar presente con ellos. Y ellos tenían que ejercitarse y crecer en su fe. Con todo, Jesús toma la iniciativa aquí y dice: traedme. El Señor va a tomar cartas en el asunto. Pero en el versículo 20 se nos dice que ocurre una manifestación inmediata de esta realidad espiritual. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. En cuanto vio al Señor, este demonio comenzó a resistirse. Y aquí el muchacho, hermanos, se muestra como un sujeto pasivo. Y con esto me refiero a que es el objeto en ese momento de la fuerza de aquel demonio. Está completamente incapacitado para hacer algo. Y es el demonio en que, tomando control de su cuerpo, demuestra de forma dramática cuál era la gravedad del problema. Los estragos que dejó la caída en el pecado y la influencia demoníaca son tan caóticos como lo era la manifestación de ese espíritu inmundo sobre el muchacho. Podríamos decir, así como se revolcaba, así como echaba espumarajos, de esa manera tan triste, tan miserable, así se ve de caótica y dramática, hermanos, la humanidad bajo los efectos del pecado y de los demonios. Pero Jesús aquí, como el médico espiritual por excelencia, quiere hacer aparentemente una historia clínica más profunda. Así que el Señor hace la pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Con esta pregunta se demuestra qué tan grave es la condición, porque lo primero que responde este padre es: desde niño, desde niño. Un niño puede estar endemoniado. Pero piensen en eso, desde niño. ¿Se imaginan eso? Si es difícil de por sí criar a un niño, si es muy difícil criar a un niño que está enfermo, ahora imagínense a un niño que está endemoniado, que está poseído. Podemos sentir algo de empatía con la
la tristeza, la desesperación que tendría ese padre por años, porque resulta que aquí ya ha crecido, ya no es niño, ya es muchacho. Esto nos deja ver que él no había encontrado ningún remedio para su condición. Una angustia constante, con recordatorios eventuales de su problema. Pero aún más, como un padre, hermanos, que cuando está presente en la consulta médica empieza a articular los sufrimientos de su hijo, empieza a explicarle al doctor cuáles son los síntomas, cuáles son los signos. Este padre le dice al Señor, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Agreguen eso, ya no solamente está endemoniado y tiene estas demostraciones dramáticas, además presenta una conducta suicida. El demonio influyendo en él hace que este muchacho quiera aventarse para morir. Un padre que tendría que tener cuidado, protegiendo a su hijo, guardándolo para que no se matara. Y en este punto, este padre intercediendo por él, se identifica con él. Noten sus palabras: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No solo el hijo el que estaba sufriendo, también era este padre: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí es, hermanos, en donde encontramos cómo Cristo empieza a prescribir el remedio espiritual. Si el problema que el Señor había detectado era la incredulidad, lo lógico es ahora que el Señor comience hablando de la fe. Y en efecto eso es lo que ocurre. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuál es la descripción entonces de este médico omnisciente? La fe. Pero es muy interesante la manera en que lo dice, porque no le está diciendo cree. Jesús le está diciendo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y esto, hermanos, probablemente porque la petición de ese padre estaba demostrando inseguridad. El padre se lo dice así: si puedes hacer algo, es una condición, un enunciado condicional, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una inseguridad de si Jesús podía o no podía hacer algo con su hijo. Podía sanarlo, podía expulsar a ese demonio o no podía. Por eso el Señor responde también con un enunciado condicional. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. En otras palabras, Jesús le está diciendo: para esto se necesita fe. La pregunta es: ¿la tienes? ¿Tienes la fe que se requiere? Si la tienes, tu hijo podrá quedar libre. Pero inmediatamente, nos dice Marcos, con ese adverbio, inmediatamente, en cuanto el padre oye esto, él dice estas palabras: clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Es un enunciado paradójico. Creo, pero no creo. Creo, pero ayúdame, porque hay incredulidad en mi corazón. ¿Se acuerdan de lo que había dicho Jesús? Oh, generación incrédula. Pues este padre entendió bien el mensaje y dijo: están hablando de mí. Yo he sido incrédulo. Quizá esa es la razón por la que no he encontrado un remedio por años, por mi incredulidad. Tenía fe y por eso se había atrevido a hacerle la petición, pero su fe era débil, su fe era pequeña, su fe era vacilante, oscilando entre la fe y la duda, la fe y la incredulidad. A tal punto que le dice: ayuda a mi incredulidad. Es decir, Señor, creo, pero dependo de ti para crecer en esta fe. Yo creo, pero si te veo obrar,
Si te veo expulsando al demonio de mi hijo, mi fe será más y mi incredulidad será menos. ¿Cuál fue el resultado de esto, hermanos? ¿Fue acaso que el Señor le dijo, oye, así no se puede? Se necesita una fe perfecta. Te estoy diciendo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿No crees o qué? No es esa la manera en la que Cristo habla, hermanos. El Señor expulsa a ese demonio. Y aun cuando ese espíritu trató tan violentamente al muchacho, de tal forma que nos dice el versículo 26, que pensaron que estaba muerto, en una última demostración de esa violencia con la que esos seres caídos tratan al ser humano cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Jesús lo toma de la mano y lo levanta. El Señor respondió a la petición. ¿Te das cuenta de eso, hermano? El Señor respondió a esa petición. Y aquí es donde encontramos el consuelo. Permítame resumir 2 hermosas lecciones de este encuentro, antes de seguir avanzando en nuestro pasaje. La pregunta aquí es, que podemos contestar con esto: ¿cómo trata Jesús con aquellos que tienen una fe vacilante? ¿Cómo trata Cristo con aquellos que oscilan entre la fe y la incredulidad? La respuesta es: con paciencia y ternura. Con paciencia y ternura. Pero alguien podrá decirme, hermano, ¿dónde dejas la incredulidad? Me has dicho que es infinitamente desagradable delante de Dios. Y eso es cierto. Pero había una gran diferencia en este hombre. Aunque su fe estaba mezclada con incredulidad, él confesó esto y pidió ayuda. Y en ello, hermanos, vemos un corazón humilde y necesitado. Porque la Escritura dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Recordemos, hermanos, que son los pobres en espíritu los que entran al reino, los que se acercan reconociendo su necesidad, no los perfectos en fe. Esa no es la manera en que habla la Escritura. Los discípulos también tenían una fe mezclada con incredulidad. Lo hemos visto en el Evangelio según Marcos. El Señor les dice, ¿aún no entienden? Después de los milagros, después de que han visto maravillas, ¿están ciegos? ¿Están sordos todavía? Y hermanos, si somos honestos, también nos veremos a nosotros mismos de la misma manera, uniéndonos a las mismas palabras. Creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero al momento de hacer esta petición, Señor, vacilo en mi corazón. Y un pensamiento me cruza la mente. ¿Tendrá Dios el poder suficiente para responder a mi oración? ¿Me estará escuchando el Señor en este momento a mí con esta fe tan pobre, orando de esta manera tan lánguida? Este pasaje debería respondernos a ese tipo de preguntas. ¿En cómo responde el Señor? Con paciencia y ternura. Pero en segundo lugar, hermanos, quiero que noten esto. La fe varía en grados. La fe varía en grados. Esta distinción es importantísima. Si están haciendo notas, pónganla en mayúsculas. La fe varía en grados. Y no son pocos los que se equivocan en esto. Podemos ver a cristianos con mayor fe. Leemos acerca de sus biografías. Leemos acerca de las oraciones que hacía George Mueller, que quizá algunas ni siquiera tomaban un minuto, pero este hermano estaba tan seguro, convencido de la respuesta de Dios, que solo bastaba
5, 10, 20 palabras y ya. Vemos eso y nos decimos a nosotros mismos, yo no tengo esa fe. Me gustaría tener esa clase de fe. Hermanos, pero hay que entender que la fe es una gracia que varía en grados y por lo tanto la fe puede crecer. Los cristianos que demuestran esa clase de fe no llegaron a ese grado de un día para otro. Tuvieron que esforzarse, tuvieron que batallar con la duda. Siguen batallando todavía, quizá en menor medida. Pero esto no se hace por arte de magia. Uno crece en la fe por medio de las disciplinas espirituales. Seguimos leyendo la palabra, seguimos estudiándola, seguimos meditándola, seguimos orando, incluyendo una petición como esta, o como los discípulos dicen en otra ocasión, Señor, aumentanos la fe. Seguimos viviendo en ese amor sacrificial. Y si bien la fe varía en grados, no varía en su cualidad. Hermanos, si entienden bien esto que les voy a decir, me van a ahorrar muchas horas de consejería. La fe varía en grados, puede ser mayor, puede ser menor, pero la fe no varía en su cualidad. ¿Qué estoy diciendo? Aún la fe, escucha bien, hermano, hermana, especialmente si tienes luchas con la certeza de tu salvación. Escucha bien esto. Aún la fe más pequeña, la más pequeña, si es verdadera, recibe salvación como la fe más grande. Aún la fe más pequeña puede ver maravillas como las vio este hombre, como la fe más grande. ¿No le dijo el Señor Jesús a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermanos, qué invitación tenemos aquí, al mismo tiempo que ciertamente el Señor Jesús no habla de una manera ligera de la incredulidad, no esconde la incredulidad, no dice la incredulidad no es un problema. Pero qué manera, hermanos, de consolar a este hombre, de fomentar la fe en su alma, aunque el Señor puede ver el corazón y decir, ahí hay incredulidad y es infinitamente desagradable, ve la fe y ve este corazón contrito para decir, este es uno de mis hijos, ahorita le voy a demostrar mi poder. Voy a hacer que crezca en la fe. Pero nos queda una pregunta por responder. Y la pregunta es, ¿por qué los discípulos no pudieron expulsar a aquel demonio? Ellos hacen la pregunta. Al final de este capítulo, o de esta sección más bien. Cuando él entró en casa, versículo 28, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que está diciéndoles Jesús? Por un lado, debieron haber ya entendido lo de la incredulidad, que también iba para ellos. Pero ahora el Señor agrega el tema de la oración y lo acompaña del ayuno. Jesús está diciendo que se trataba de un tipo de demonio tan fuerte, tan persistente, tan arraigado en el alma de este muchacho, que se necesitaba un hábito persistente de oración que incluyera ayuno, lo cual implica una oración que es todavía más ferviente. Y que la única manera entonces de sacarlo sería haciendo esto. De forma implícita, hermanos, cuando Jesús dice estas palabras, nos deja ver de dónde venía su poder. Nos deja ver que el Señor había estado orando. Habíamos encontrado eso desde el primer capítulo de Marcos,
Cuando vimos que después de hacer esas sanidades y de estar con los enfermos a la puerta y sanar a los enfermos, el Señor se levanta muy temprano en la mañana para estar a solas con su Padre. El Señor se distinguía por esa oración, y podemos ver eso en otros evangelios también, como en el Evangelio según Lucas, donde constantemente vemos al Señor orando, vemos al Señor velando, quedándose despierto toda una noche, pidiendo en el monte. Y también el Señor se distinguiría por su ayuno. Así es como comienza su ministerio, un ayuno de 40 días para comenzar. Yo sé, hermanos, que algunos de ustedes que han estudiado un poquito más y ven este texto y dicen, hermano, pero el ayuno no aparece en algunos manuscritos. Saben que hay una variante textual ahí. Pero me parece que ese argumento está muy lejos de ser concluyente. Es cierto que no aparece en algunos de los manuscritos más tempranos, pero aparece en manuscritos muy tempranos y tiene una amplia difusión. Eso quiere decir que desde un principio la Iglesia compartió el texto, así como lo tenemos, oración y ayuno, muy rápidamente. Entonces, si bien no está en los más antiguos, está en la mayoría de los manuscritos. Y eso debería tener un peso. Me pregunto, hermanos, si la razón más bien por la que nos gusta ese tipo de argumentos es porque nos reprende. Porque no practicamos el ayuno, no acompañamos la oración con el ayuno. Cuando Jesucristo nos dice en otras porciones tan claramente, cuando ayunéis, dijo el Señor en el Sermón del Monte, esperando que sus discípulos van a ayunar. Cuando les dijo también que iba a haber un momento en que el esposo les fuera quitado y entonces iban a ayunar, deberíamos pensar, ¿no será que la razón por la que no hemos visto más poder en nuestra vista espiritual es por este doble problema que detecta Jesús? Hermano, que no es que el dinero no rinda muy bien, o que tu esposa tenga una mala actitud, o que tus hijos sean unos desobedientes, sino que el problema de fondo, el problema de raíz, sea la incredulidad y la falta de oración ferviente. ¿No será eso lo que podría resolver muchos de nuestros problemas en la vida espiritual? Terminemos con esa aplicación. El doble problema de los discípulos era la incredulidad y la falta de oración. Y de esto aprendemos, hermanos, que la fe y la oración ferviente son fuente de poder espiritual. ¿Dónde podemos obtener esa fortaleza para nuestro hombre interior? Si confiáramos más en el Señor y dependiéramos más de Él, ¿qué cosas veríamos entonces? Si vemos maravillas con una fe pobre y una oración pobre, ¿qué veríamos, hermanos? Con un hábito persistente en los medios de gracia. La verdadera forma entonces de invocar el poder del reino no es andar hablando en lenguas o ofreciendo riquezas materiales como hacen algunos charlatanes, sino doblando nuestras rodillas y con fe en el Dios Todopoderoso clamar, insistir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué crecimiento en gracia veríamos? ¿Qué salvación de nuestros conocidos, de nuestros familiares? Mayor contentamiento, mayor gozo, mayor paz. ¿No nos anima, hermanos, ver cómo Cristo trata con esa alma que dudaba en su corazón, que tenía fe acompañada con la duda para decir, Señor, voy a esforzarme en buscarte más? Señor, si así tú respondes de esa manera, dame una fe mayor, dame una oración más fuerte, más ferviente. Y si nos cuesta hacerlo, hermanos,
Si encuentras que es tu caso, que al intentar esforzarte en la oración o al enfocar tu fe en las promesas de Dios te cuesta hacerlo, entonces únete a las palabras de ese hombre y di: creo, Señor Jesús, pero ayuda mi incredulidad. Amén, hermanos. Oremos. Señor, nos unimos a las palabras de ese hombre. Creemos, Señor, por tu gracia podemos decir que nos has dado ese don de la fe. Pero decimos, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Queremos crecer en esta fe y honrarte con ella. Padre, te pido que traigas ese consuelo espiritual a mis hermanos y hermanas que quizá están batallando de una forma más aguda con las dudas, con la incredulidad. Señor, danos arrepentimiento de la incredulidad y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, en todas las cosas, en todas las esferas, en todos los ámbitos de nuestra vida, que tú eres nuestro Dios. Te pedimos, Señor, también por aquellos que no tienen fe, que de plano, Señor, no tienen fe. Te rogamos que tú obres en sus corazones y los atraigas a ti, Padre. Los atraigas a la cruz de tu Hijo y mirando esa cruz, Señor, reciban fe. Y te pedimos también, Padre, que tú bendigas estos elementos. Permítenos celebrar esta Santa Cena y alimenta con ella, Señor, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Síguenos dando de tu gracia y no permitas, Señor, que haya entre nosotros alguna división, algún chisme, alguna calumnia. Ayúdanos a andar, Padre, como el cuerpo que somos en Cristo, como ese templo, caminando juntos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.